Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Ortiz. El día de hoy vamos a presentar el parcial 1 de hidráulica, el cual consta de ejercicios. Vamos a dar solución al primero, el cual nos dice que en una tubería de 30 centímetros de diámetro que transporta aceite de densidad relativa de 0.811 a una velocidad de 24 metros por segundo, en los puntos A y B, las medidas de la presión y elevación fueron, respectivamente, 3.70 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 2.96 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y 30 metros y 33 metros. Para un flujo permanente, determinar las pérdidas de carga entre A y B. Entonces, pues en este caso vamos a plantear lo que es la ecuación de la conservación de la energía, la cual nos dice que la presión en A va a ser igual a la presión en A sobre W más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la cota en A o Z en A menos las pérdidas que hay de A hasta B, y esto va a ser igual a la presión en B sobre W más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z en B. Esta pues sería la ecuación, debido a que la velocidad es la misma tanto para A como para B. Entonces pues al despejarla se va a cancelar, entonces pues vamos a cancelarla de una vez. Velocidad en A y velocidad en B, quedándonos lo siguiente. Entonces vamos a proceder a reemplazar y obtenemos que sería 3.70. Entonces era kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces vamos a pasarlo a kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces lo vamos a multiplicar por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces esto vamos a colocar la densidad relativa del aceite, que es 0.811, y lo vamos a multiplicar por el peso específico del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, como la velocidad ya la cancelamos, colocar Z en A, que Z en A sería 30 metros menos las pérdidas que hay de A hasta B, y esto va a ser igual a la presión en B, que es 2.96. Se va a realizar lo mismo que hicimos acá, vamos a cambiar las unidades, sería multiplicado por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cuadrado sobre 0.811 multiplicado por 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como la velocidad ya se canceló, entonces pues vamos a hacer lo que es Z en B, que Z en B sería 33 metros. Bueno, ayudándonos un poco con la calculadora, vamos a solucionar esta ecuación. En este caso nos quedaría acá, esto nos daría un resultado de 45.6226 metros, debido a que se da kilogramos con kilogramos y metros cuadrados con metros cuadrados, y queda metros, más 30 metros menos las pérdidas que hay de A hasta B, y esto de acá nos daría 36.4981
metros más 33 metros. Entonces, pues la idea es despejar las pérdidas que hay de A a B. Entonces, pues vamos a operar esto. En este caso nos daría 75 punto 7626 metros menos las pérdidas de A a B, y esto es igual a 81 metros. Entonces, pues, despejando las pérdidas que hay de A a B, obtendríamos Que serían las pérdidas de A a B igual a 75.6226 metros menos 69.4981 metros. Entonces, pues, en este caso, ayudándonos un poco con la calculadora, esto nos daría 6.1245 6.1245 metros, que estas serían las pérdidas que hay de A hasta B. y con esto concluiría el ejercicio. Bueno, continuando, vamos a dar solución al segundo ejercicio, el cual nos dice que se está ensayando una tubería de 30 centímetros para evaluar las pérdidas de carga, cuando el caudal de agua es de 180 litros por segundo. La presión en el punto A de la tubería es de 2.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entre el punto A y el punto B, aguas abajo, y 3 metros más elevado que A, se conecta un manómetro diferencial. La lectura manométrica es de 1 metro, siendo el líquido mercurio indicando mayor presión en A. ¿Cuál es la pérdida de carga entre A y B? Entonces, pues vamos a plantear primero la ecuación de la conservación de la energía, la cual nos dice que la presión en A va a ser igual presión en A sobre W más la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z en A menos las pérdidas que hay de A a B. Esto va a ser igual a la presión en B sobre W más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z en B. En este caso, este es el dibujo. Vamos a tomar como eje de referencia acá A. Entonces, pues Z en A vale 0. Entonces, Z en A vale 0 debido a que se va a tomar como eje de referencia A. Vamos continuando con esta ecuación que tenemos. Entonces, tenemos la presión en A, la tenemos, la velocidad en A no la tenemos, esta pues ya se sabe que es 0. Esta pérdida pues no la tenemos. Ahora vamos a mirar al otro lado de la ecuación. La presión en B no la tenemos, la velocidad en B tampoco, y la Z en B sí la tenemos, que sería 3 metros. Entonces, ¿cómo podemos hallar la velocidad? Entonces, aquí a este lado tenemos lo que es la ecuación de la conservación de la masa, la cual nos dice que el caudal en A es igual al caudal en B. Entonces, nos dan el caudal, que son 180 litros sobre segundo. Y por medio de esta ecuación podemos hallar
podemos hallar la velocidad que hay. Sin embargo, hay que tener una consideración. Como el diámetro es el mismo en A y en B, la velocidad sería la misma. Por lo tanto, entonces la velocidad al despejarla se cancelaría. Entonces, pues vamos a cancelar de una vez la velocidad en ambas partes de la ecuación, quedándonos en este momento dos incógnitas. Tenemos las pérdidas de presión y tenemos la presión en B. Sin embargo, la lectura nos dice que la lectura del manómetro es de 1 metro, entonces pues nos dan esta distancia de acá y esta distancia de acá pues no la tenemos, que esta sería una distancia de h. Ahora, pues vamos a hallar la presión en B por medio de la igualdad de presiones a la misma altura en un mismo líquido. Entonces vamos a basarnos en este dibujo de acá. Tenemos el punto, tenemos A y tenemos B. Ahorita vamos a intentar hallar la presión que está en B. Bueno, en este caso pues entonces vamos a continuar con el ejercicio y vamos a plasmar una igualdad de presiones. Entonces vamos a poner este punto acá, que este punto se va a llamar D, A, B, C, A, C. Este punto se va a llamar C, este punto de acá se va a llamar D y este punto de acá vamos a llamarlo E. Por lo tanto, vamos a tomar las siguientes consideraciones. Vamos a decir que la presión en C va a ser igual a la presión en D. Entonces la presión en C va a ser igual a la presión en D, debido a que están a la misma altura y en el mismo líquido. Entonces, como podemos ver, entonces pues a este lado de acá podríamos poner otro punto, debido a que están en la misma altura y en el mismo líquido, y a este lado de acá podemos poner otro, debido a que también está a la misma altura y en el mismo líquido. Entonces este punto de acá vamos a llamarlo C' y este punto de acá vamos a llamarlo E'. Entonces, vamos a ir reemplazando entonces, debido a que la presión, vamos a considerar que la presión en C va a ser igual a la presión en C'. Entonces, ¿qué es la presión en C? Entonces, vamos a reemplazar, entonces que la presión en C va a ser, la presión en C' va a ser igual a la presión en D. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo, qué es lo que está haciendo presión en C? Entonces, en este caso, la presión que está ejerciéndose en C, vamos a tomar que la presión en C' va a ser igual a la presión en A menos esta columna de agua, que sería la presión en C' va a ser igual a la presión que hay en A menos W del agua multiplicado por 3 metros que hay hasta acá, y de acá hasta acá tenemos H, que no la conocemos. Entonces esto sería 3 metros más H. Listo. Ahí estamos en ese caso. Ahora, vamos a decir que eso va a ser igual a la presión en D. Entonces, ¿qué es la presión en D? En este caso, la presión en D, la presión que hay en D va a ser igual a la presión en E más esta columna de mercurio. Entonces, vamos a considerar acá, vamos a hacer esta consideración, que la presión en D va a ser igual a la presión en E más W del mercurio, multiplicado por la altura, la columna, que sería 1 metro, multiplicado por 1 metro. Entonces, esto sería la presión en D. Entonces, ¿cómo diría la ecuación? Diría que la presión en A menos W del agua
multiplicado por 3 metros más H va a ser igual a la presión en D. ¿Qué es la presión en D? La presión en D es igual a la presión en E más W del mercurio por 1 metro. Entonces, vamos a decir que como la presión en E está a la misma altura y está en el líquido en el mismo líquido, la presión en E va a ser igual a la presión en E'. Entonces, la presión en E va a ser igual a la presión en E'. Entonces, considerando esto, en este caso, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Nos quedaría que presión en A menos W del agua multiplicado por 3 metros más H es igual a presión en E, pero como vimos que presión en E es igual a presión en E', entonces aquí nos quedaría presión en E' más W del mercurio multiplicado por 1 metro. Listo. Teniendo esta consideración, ahorita vamos a mirar qué sería la presión en E'. La presión en E' sería igual a la presión en B menos W menos esta columna de agua. Entonces, presión en E' es igual a presión en B menos W del agua multiplicado por, entonces aquí tendríamos que la presión en B sería W del agua multiplicado por 1 metro, que sería la diferencia de la presión más H, quedándonos la ecuación de la siguiente manera. Nos quedaría que la presión en A menos W del agua multiplicado por 3 metros más H igual a presión en E', que la presión en E' es presión en B menos W del agua multiplicado por 1 metro más H más W del mercurio multiplicado por 1 metro. Entonces, vamos a reemplazar los valores en esta ecuación teniendo lo siguiente. Tenemos que la presión en A es 2.8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Vamos a pasarlo a metros, entonces ahí sería multiplicarlo por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces presión en A sería 2.8 multiplicado por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cuadrado menos W del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico por 3 metros más H. Y esto es igual a la presión en B, que no la conocemos, menos W del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y esto multiplicado por 1 metro más H más W del mercurio, que es 13.57 multiplicado por la densidad relativa del mercurio es 13.57 multiplicado por W del agua, que serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico
por un metro. Entonces, teniendo esta ecuación, vamos a resolverla un poco y a intentar simplificarla. Entonces, esto nos daría 28.000 kilogramos sobre metro cuadrado menos, aplicamos distributiva y metro se va este metros con un metro de acá, entonces nos quedaría 3.000 kilogramos sobre metro cuadrado más 1.000 menos 1.000, perdón, menos 1.000 kilogramos sobre metro cúbico Bueno, y entonces esto va a ser igual a la presión que hay en B menos, entonces vamos a multiplicar esto por esto, entonces este se da un metro con este metro de acá, entonces queda 1.000 kilogramos sobre metro cuadrado menos 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por H más, entonces en este caso 13.57 por esto, y entonces este metro de acá se va con uno de estos, entonces nos quedaría que eso sería 13.570 kilogramos sobre metro cuadrado. Ahora, vamos a resolver un poco esto y podemos observar que este término de acá, menos 1.000 kilogramos sobre metro cúbico por H, es igual a este término de acá, menos 1.000 kilogramos por metro cúbico por H. Si lo despejáramos, se anularían, entonces pues vamos a anularlos de una vez. Anulamos este término de acá con este término de acá. Entonces despejamos H. Ya solo nos quedaría la presión en B. Estos son igual a la presión en B. Entonces ya se nos convierte en un problema algebraico, entonces pues vamos a simplificar y a despejar todo este problema. Entonces, esto nos daría acá, bueno, vamos a llevar este problema hacia acá porque pues, ya estamos un poquito apretados, entonces nos daría 25.000 kilogramos sobre metro cuadrado, y esto va a ser igual a la presión que hay en B, la presión que hay en B, y entonces nos queda este término de acá que lo vamos a sumar con este de acá, quedándonos 12.570, entonces esto es más 12.570 kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos a despejar B, presión en B, entonces nos quedaría que presión en B es igual a 25.000 kilogramos sobre metro cuadrado menos 12.570 kilogramos sobre metro cuadrado, dándonos que la presión en B
es igual a 12.430 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, esta sería una de nuestras incógnitas. Ya encontraríamos esta de acá. Nos faltaría esta, las pérdidas. Entonces, en este caso, pues ya tenemos la presión en A, tenemos la presión en B y Z en B. Pues los demás valores ya se cancelarán respectivamente. Entonces vamos a reemplazar y tendríamos que la presión en A sería 2.8 multiplicado por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cuadrado sobre W, en este caso que sería la del agua, sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces pues esto se cancela, esto vale 0, menos las pérdidas de A a B, y esto es igual a la presión que hay a la presión en B, que la presión en B, como la podemos ver acá, es 12.430 kilogramos sobre metro cuadrado. Esto dividido en 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la velocidad se canceló, más Z en B, que Z en B vale 3 metros. En este caso pues vamos a reemplazar un poco esta ecuación teniendo lo siguiente. Vamos a cancelando kilogramos con kilogramos y estos metros cuadrados con esto de acá, nos quedaría que sería 28 metros menos la presión menos las pérdidas que hay de A a B. Esto va a ser igual a 12.430 metros más 3 metros. Y pues en este caso vamos a despejar las pérdidas que hay desde A hasta B. Entonces, despejando esta ecuación, tenemos que la presión, las pérdidas que hay de A a B es igual a 28 metros menos 15.430 metros. Entonces pues las pérdidas que hay de A a B son de 12.57 metros. Y con esto concluiría el segundo ejercicio.